Bueno, vamos a la clase de hoy. Vamos a hablar un poquito de algoritmos de ordenamiento en general. Vamos a hablar de ordenamientos comparativos y no comparativos. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Ahora alguien le puede decir qué miércoles es esto. Empezamos. Ordenamientos comparativos. Va a ser muy reveladora la definición. Son los algoritmos que ordenan comparando. Es como... Nunca me lo habría imaginado. O sea, básicamente son los algoritmos que permiten que en algún momento de estar ordenando realizan comparaciones para hacerlo. ¿Sí? Esos serían todos los ordenamientos que hemos visto hasta ahora. Sí. Básicamente. Todos los algoritmos que vimos hasta ahora, incluyendo materias anteriores, son todos algoritmos de ordenamiento comparativos. Por ejemplo, empecemos por selección. Selección, para ordenar, busca el máximo o el mínimo, da lo mismo. En esa búsqueda de máximo o de mínimo está comparando. O sea, tiene que comparar para obtener quién es el máximo, quién es el mínimo, para poder decir, bueno, swapeo el primero con el máximo, el último con el máximo, el primero con el mínimo. ¿Sí? Inserción lo mismo, porque inserción va generando lugar. O sea, yo voy metiendo elementos y voy haciendo lugar, ¿sí? Y para hacerme lugar digo, bueno, el elemento va acá, va acá, va acá, va acá, para eso los va comparando, ¿sí? Ese es el algoritmo de inserción. Para aquellos que hayan visto la mierda esa llamada burbujeo, también, o sea, literalmente tiene ese if de mierda. O sea, ya les voy contando. Selección tiene algunas muy buenas propiedades. O sea, hay tres algoritmos, o sea, los tres algoritmos que seguro tienen que haber visto en fundamentos. Si se saltearon burbujeo no pasa nada, no se pierde nada. O sea, selección e inserción tienen que haber visto seguro. Tienen incluso propiedades piolas. O sea, ya vimos, los tres son cuadráticos. Si lo ven el código, es cuadrático. Selección ya lo vimos. Inserción no es muy diferente. Tengo que ir haciéndole lugar en un arreglo a los elementos. Eso es cuadrático. Y burbujeo lo mismo. La diferencia es que inserción tiene una propiedad bastante piola, que es que si el arreglo está bastante ordenado, esto se comporta bien. O sea, si hay K elementos desordenados, es ODN por K. Si K es muy chiquito, sería como lineal. Obviamente es un caso lindo nada más, pero si tenemos esa información, nos sirve. Y el algoritmo de selección tiene dos cosas piolas, tres. Una es muy fácil de programar, realmente es muy fácil. Y muy fácil de leer y todo. La segunda es que hace la menor cantidad de escrituras, o sea, hace la mínima necesaria, cual está bueno porque las escrituras, esto ya me estoy metiendo muy a bajo nivel, no sé si ya lo ven en esta altura del cuatrimestre en Orga o no, pero las escrituras cuestan más que las lecturas. Eso, y también da lugar, la idea de selección da lugar a otro algoritmo de ordenamiento que vamos a ver más adelante. No por ahora. Los tres ordenan comparando, ¿sí? Burbujeo también. Merge sort ordena comparando. ¿En qué momento está comparando? Merge sort. En algún momento tiene que comparar para. Cuando termina de dividir, ¿y qué hace? O sea, ya tengo el izquierdo y el derecho ordenado y ahora literalmente hace el intercalar ordenado, que para eso está comparando el de la izquierda con el de la derecha y así va avanzando, ¿sí? Ahí tiene que comparar. O sea, básicamente en algún lado hay un menor o mayor, básicamente. Y quicksort lo mismo. Quicksort en realidad es cuando parte, ¿sí? Porque cuando tengo que fijarme, bueno, todos los menores van para un lado, todos los mayores van para el otro, ahí estoy comparando, ¿sí? Entonces, eso es básicamente para englobar los algoritmos de ordenamiento comparativos. No son los únicos. La práctica pasada creo que escucharon hablar de Stutzsort, un algoritmo no muy inteligente, pero ese también compara, así que nada, es un algoritmo de ordenamiento comparativo. Todo lo que vimos hasta ahora son comparativos. Entonces, vamos a hablar de dos cosas. Una va a ser breve, que es, primero, ¿cuánto es lo mínimo que me cuesta ordenar? Después vamos a hablar de algoritmos de ordenamiento no comparativos, ¿sí? Breve, se imaginarán que algoritmo de ordenamiento no comparativo significa que no compara para ordenar. Lo cual para alguien puede sonar medio raro. ¿Cómo hago para ordenar? O sea, yo me estoy prohibiendo preguntarme si este elemento es más chico que este otro. No puedes hacer eso. Si haces eso, malo. No por malo, sino porque va a tener sus consecuencias. Porque lo primero que vamos a ver es qué es lo mejor que puedo hacer con un algoritmo de ordenamiento.
¿sí? Primero, ¿qué es lo que creen? ¿Qué seguro no puede ser mejor que, o sea, un algoritmo? Yo les digo, tengo un algoritmo que ordena cualquier arreglo, o sea, no tengo información más que el hecho de que se pueden comparar los elementos. Con solo esa información, ¿qué es lo que seguro mejor? O sea, no puedo hacerlo mejor que algo. Alguien puede decir, o de uno, bueno, sí, no puedo hacerlo mejor que en tiempo constante. Ok, algo mejor, más alto todavía. O de n, bien, porque efectivamente yo no puedo ordenar los elementos sin verlos, básicamente. Entonces, mínimamente los voy a tener que ver de alguna manera, ya que no tengo más información, y hacer algo. Ahora la pregunta es si en realidad esa cota inferior es aún más alta, ¿sí? Y la respuesta es en realidad que sí. Entonces, vamos a obtener esa cota mínima nada más para charlar, porque quiero llegar a la conclusión de que la matemática nos dice algo y que si ustedes lo contradicen, bueno, hay consecuencias, rotura de piernas, esas cosas. Un segundito, voy a tratar de ver si... No. Ah, bueno. Supónganse que tengo tres elementos para ordenar. Acá pongo un arreglo A con A, B y C. No significa que tengo los caracteres A, B y C, sino que tengo tres elementos a los que pueden ir en cualquier orden según cómo corresponda, ¿sí? Entonces, en función de si A es menor a B y B es menor a C o mayor a C, etc., tenemos todas estas posibilidades, ¿sí? O sea, básicamente yo tengo todas las permutaciones posibles, son ordenamientos válidos, ¿sí? O sea, ABC, ACB, CAB, BAC, todas las permutaciones son ordenamientos válidos, alguno de todos debe ser el correcto, ¿sí? Entonces, ¿cuántos elementos vamos a tener acá que sean potencialmente correctos? Si tengo n elementos acá en mi arreglo, ¿cuántos voy a tener? Factorial de la cantidad de elementos que tenga. Bien, supongamos que la cantidad de elementos que tengo en mi arreglo es n, tenemos n factorial, sí, acá tengo 3 y son 6, ¿sí? Porque son todas las permutaciones diferentes, ¿sí? Entonces, en función de, por ejemplo, si A es menor a B, bueno, voy en esta dirección, si B es mayor a C, tengo que ir en esta. Yo no puedo evitar, si el algoritmo de ordenamiento compara de una manera u otra, incluso si aprovecho la transitividad, porque, por ejemplo, fíjense que A es menor a B, B es menor a C, acá no vuelvo a preguntar cuál es la relación entre A y C. Acá yo ya sé que con estas son las mínimas preguntas que me tengo que hacer para saber cuál es el orden correcto. Si después mi algoritmo hace cosas de más, bueno, ese es otro tema. Pero si yo estoy comparando, esto es lo mejor que puedo hacer, porque si no hago estas preguntas, estoy adivinando. Y mi algoritmo no puede adivinar, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Esto es simplemente un diagramita. Ahora, el tema es que yo quiero que mi algoritmo llegue a eso. Y si hace lo mínimo indispensable, tiene que recorrer esto. O sea, de una manera u otra tiene que estar haciendo estas preguntas. No importa cómo, pero las tiene que hacer. Entonces, lo que demore, o sea, mi algoritmo va a depender de la altura esta que tenemos acá. O sea, de cuántas preguntas tengo que hacer hasta llegar a un resultado. O sea, cuánto me cuesta desde que tengo mi arreglo desordenado hasta que llego a una solución. Y obviamente voy a considerar el lugar más profundo porque es el que más me cuesta. Y estamos viendo el peor caso, ¿sí? Entonces, acá teniendo mi dibujito, nada más, la complejidad va a estar relacionada con la altura de este árbol. O sea, yo estoy mencionando algunos términos que después vamos a ver mucho más en profundidad, por ahora simplemente los menciono. O sea, acá tengo este árbol de preguntas, ¿sí? Voy para un lado, voy por el otro, según cómo sea la realidad, en realidad, ¿sí? Entonces, según qué tan profundo sea esto, mi algoritmo va a tardar más, potencialmente, ¿sí? Siempre viendo el peor caso. O sea, este sería un mejor caso, este sería un peor caso. Entonces, la cantidad de hojas, o sea, cuando decimos hojas me refiero a resultados finales en este contexto, es n factorial, ¿sí? Que lo que decíamos que son todos los posibles resultados correctos. Alguno de todos estos es el correcto, pero yo tengo que ver a cuál de todos llego. Bien. La altura de este árbol es el logaritmo, en base 2, de la cantidad de nodos. O sea, decimos estas cajitas. Acá tengo cajita, cajita, cajita y los resultados finales, ¿sí? O sea, esa es la altura de esto. Es perfectamente logarítmica porque estoy dividiendo por 2, ¿sí? Entonces, acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? Tenemos 11 entre cajitas y resultados finales. La altura de esto es el logaritmo techo de eso, ¿sí? Y con eso
hasta ahora estamos. Como bueno, Martín me está tirando un montón de cosas, no sé para dónde vamos a llegar con esto. Síganme. Entonces, en el último nivel de acá, ¿sí? Esto por ahora no quiero entrar demasiado en detalle porque ya vamos a hablar largo y tendido de árboles, ¿sí? Pero por ahora necesito mencionar esto, si no, no llevo a nada. Que es que acá a lo sumo, en este último nivel, en el más profundo, tengo a lo sumo 2 a la h, considerando h la altura, ¿sí? de elementos, ¿sí? Tengo 0, 1, 2, 3, entonces acá a lo sumo tengo 8 elementos, ¿sí? Porque es 2 al cubo. Y fíjense que acá, en este nivel, tengo a lo sumo 2 a la 0. Bien, acá tengo a lo sumo 2 a la 1. Bien, acá tengo a lo sumo 2 al cuadrado. Bien, tenemos 4. Y acá tenemos a lo sumo 2 al cubo, 8, ¿sí? Que es cierto, o sea, es a lo sumo. No podríamos tener más porque acá este árbol tiene solamente para ir izquierda y derecha y nada más. O sea, sí y no. Es de decisión. Ok. Entonces puedo plantear que 2 a la h, o sea, la cantidad de nodos que tengo acá, es mayor o igual a la cantidad de resultados finales. O sea, no puede ser que la cantidad de resultados finales sea más grande que la cantidad de nodos que podría tener acá. ¿Sí? Entonces, 2 a la h es mayor o igual a n factorial. Aplico logaritmo miembro a miembro y me queda que h es mayor o igual al logaritmo de n factorial. Suena bellísimo eso, que mierda hago con eso, ¿no? Entonces yo sé que h está acotado inferiormente por el logaritmo de n factorial. ¿Sí? Si recuerdan, cuando estábamos hablando de notación O, también mencioné omega y también mencioné tita. Omega, les dije, las vamos a usar para unos casos muy particulares. Este es uno. Es simplemente porque quiero hablar de la cota inferior, porque quiero hablar de qué es lo mejor que puedo hacer. ¿Sí? Entonces, h está acotado por el logaritmo de n factorial. Ajá. Yo puedo decir que n factorial es menos o igual a n a la n. ¿Sí? Eso es cierto. N factorial es n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, etc. ¿Sí? Entonces, n factorial es necesariamente menor o igual a n a la n. Porque ese es n por n por n por n, n veces. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no? Que pongo el igual nomás porque para considerar el 2 y el 1. ¿Sí? Entonces, yo reemplazo, o sea, acá estamos en el mismo resultado y acá reemplazo, ok, n factorial. Acá, como estoy usando notación O, puedo reemplazar, y acá voy a hacer una salvedad, esto no es del todo cierto, pero puedo reemplazar a n factorial con n a la n, porque n a la n acota superiormente. Ahí hay una cosa que estoy haciendo trampa. N a la n, acá aplico propiedades de los logaritmos. Si yo tengo elefante elevado a la jirafa, nos queda jirafa por el logaritmo de elefante. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces lo que nos está diciendo esto es que lo mejor que puedes hacer con un algoritmo de ordenamiento comparativo es en complejidad n log n. ¿Sí? En O de n log n. No podemos hacerlo mejor que eso. No nos puede salir. La matemática dice no podés. Acá estoy haciendo un poco de trampa porque estoy hablando de cotas inferiores y acoté superiormente. Lo cual no es... O sea, si estás yendo por cotas inferiores no podés acotar superiormente. Podés acotar inferiormente. Es trampa esto. Es técnicamente trampa, pero se puede ver con unos simples pasitos que n factorial y n a la n se pueden aproximar mucho entre sí con unas constantes y cosas dando vuelta. Entonces, en notación O, más allá de que sea cota inferior o superior, las constantes vuelan y desaparecen. ¿Sí? Si quieren verlo con un poquito de detalle, no quiero perder mucha de clase acá. El que me quiera creer, me cree. El que no me quiere creer, acá tiene el link, entra tuki y lo ve. Buenas. ¿Sí? Entonces, la conclusión y lo importante es que la matemática nos está diciendo directamente, no podés hacer un algoritmo de ordenamiento comparativo, muy importante, comparativo, que sea mejor que O de n log n. No podés, no te va a salir. O sea, decir, bueno, pero si hago, no se puede. Si me decís, bueno, pero mi algoritmo en una situación muy particular, bueno, no, pero estamos hablando del algoritmo en condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? ¿Sí? Entonces, muy importante, si ustedes van y agarran y dicen, ok, mi algoritmo de ordenamiento que está comparando es O de n, el QT a la tibia, directo. O sea, están diciendo la matemática se equivoca. Y es como, bueno, si la matemática se equivoca, este edificio se cae. Qué sé yo, hay cosas más graves que pasan que... Uy, el ordena, está diciendo que ordena más rápido que ordene. Qué sé yo.
¿Estamos bien? ¿Sí? Eso tatúenselo en la cabeza, la parte de no puedo ordenar mejor que ODN el ON. Obviamente vamos a considerar algoritmos de ordenamiento que ordenen de esa forma directamente. Sí. No iba a hacer una pregunta, pero porque randomizando podrías lograr un no de 1, ¿o no? No. Pero bueno, sería voto infinito. O sea, vos estás hablando de Bogosort, que lo que hace es desordena, o sea, hace así. ¿Está ordenado? Eso no es O de 1. Primero, desordenar ya es ODN. O sea, porque tengo que poner los elementos en otro. O sea, eso no sería O de 1, pero sería ODN. Pero tampoco es ODN, porque eso es en el mejor caso. O sea, vos me estás diciendo, esto es cota inferior ODN en su funcionamiento. Yo estoy diciendo cuál es lo mejor que puedo hacer en general. ¿Sí? Y ese es el mejor caso. En el peor caso, es o de no sé, o sea, si querés ejecutarlo para 1000 elementos, cuando encuentres la solución, aprobas la materia. Y si no, no la aprobas. O sea, en algún momento la vas a aprobar. Algún momento. Aprueben en la carrera directamente. Puede ser, pero no sé qué te conviene más hacer las materias. Vas a tardar menos. Entonces, hasta ahora, sacando la parte de, ok, no pueden hacer un algoritmo de ordenamiento comparativo que sea mejor que ODN. Ok, todo muy lindo. Hasta acá, sacando esa parte, no aprendimos nada. O sea, simplemente, eso se lo pude haber resumido en una sola frase. No les vamos a pedir esa demostración, lo mismo que les mencioné en otros casos, pero les tengo que mostrar, porque si no les digo y no les va a quedar en ningún lado eso. Por ahora Quicksort sigue siendo el mejor. Mersort también, o sea, por ahora estamos con Mersort y Quicksort. Después vamos a ver otro algoritmo de ordenamiento que también va a ser ODN-LON. Por ahora estamos bien. Entonces, ahora vamos a pensar en algoritmos de ordenamiento no comparativos, ya que justamente no van a comparar, necesitan algo más que les dé la información que... A ver, la restricción que tiene un algoritmo de ordenamiento comparativo es, los elementos se tienen que poder comparar, lo cual no es una restricción muy fuerte si lo que quiero es ordenar, porque si no puedes compararlos, como miércoles vas a poder siquiera validar que está ordenado. Es razonable, es una restricción bastante floja. Ahora, si yo no me prohíbo a mí mismo comparar, o sea, uno podría preguntarse, ¿por qué querrías hacer eso? Porque quiero que funcione más rápido. Ahora, necesito otra cosa que me dé la información. Entonces, nosotros ahora vamos a usar algoritmos que utilizan información adicional y que no podemos aplicarlos así en cualquier circunstancia. Algunos no podríamos aplicarlos en cualquier circunstancia y otros podríamos, pero potencialmente es peor que hacer merge sort, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de los casos. Por ejemplo, para que veamos el contexto de por qué es importante esta información, porque en función de la información que yo tengo voy a usar un algoritmo diferente. Si yo quiero obtener el máximo de un arreglo, como si no sabemos si el arreglo está ordenado, ¿cómo hacemos? Quiero obtener el máximo de un arreglo, no tengo información sobre el arreglo. Agarramos algún elemento y empezamos a comparar en base a ese. Bien, o sea, simplemente, no sé, como el TP0, simplemente recorren y obtienen el máximo de forma iterativa, recursiva, división y conquista, al azar, no sé, lo que quieran. ¿Sí? Pero evidentemente no podemos hacer magia para decir, puedo descartar algo, porque ese algo justo podría ser el máximo. ¿Sí? Ahora, si yo sé que el arreglo está ordenado, ¿cómo puedo implementarlo? El último. Voy al último, ¿sí? El arreglo está ordenado, voy al último y ya está. Obviamente ese algoritmo no va a funcionar en cualquier escenario. Va a funcionar en el escenario en que tengo esa información. Va a funcionar en O de 1. Siempre funciona en O de 1. No es que, bueno, si le paso otro arreglo que no cumple la precondición, no es O de 1. Sí, va a ser O de 1. El problema que tiene es que no va a funcionar. Vamos a ver algunos algoritmos de ordenamiento que directamente no funcionan si no está ordenado y otros que directamente van a ser peores si no tengo esta información. O sea, lo podría aplicar, pero potencialmente simplemente tarda mucho más que si hicieras merge sort. Entonces sería incorrecto aplicarlos cuando no corresponde. ¿Sí? Entonces vamos a ver 3 algoritmos durante esta clase y la clase que viene. La clase de hoy vamos a ver counting sort y la clase que viene vamos a ver radix sort y bucket sort. Bien. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Se puede usar igual? Eso sería comparar. Eso potencialmente sería comparar. No deberías necesitarlo tampoco. O sea, vamos a ver que no necesitamos hacer nada de eso. Pero eventualmente un igual no cambia nada. Porque el problema no es, el igual no es... No me estoy prohibiendo comparar por prohibirme comparar por hacerme más difícil la cosa. El chiste es, quiero ordenar sin comparar para que me sea más rápido. Porque si comparo ya tengo una cota inferior. Me quiero eliminar... O sea, ya sé que mejor que ODN no lo puedo hacer.
salvo que haya algo raro, ¿no? Pero Con ordenamientos comparativos. no puedo ordenar nada en menos que ODN, porque mínimamente tengo que recorrer los elementos. Sí. ¿Y hasta qué mínimo podría llegar uno con estos algoritmos? ODN. No podemos hacerlo mejor que ODN. Salvo que te digan, el arreglo está ordenado, bueno, no hago nada. Pero si yo quiero resolver el problema de ordenamiento, salvo en una situación que no se me ocurre, no podemos hacerlo mejor que en ODN. Mínimo tenemos que ver los elementos. Mínimo. ¿Sí? Y ahora vamos a llegar a algoritmos que justamente se comporten de forma lineal, dadas las circunstancias adecuadas. ¿Sí? Entonces, counting sort. El chiste de counting sort es que nos va a permitir ordenar elementos que sean enumerables o discretos, ¿sí? Por ejemplo, no puedo ordenar un número con coma, no voy a poder, ¿sí? Necesito algo que me permita de una manera u otra indexar en un arreglo al final del día, ¿sí? Entonces necesito que sean datos enumerables. Pueden ser, no tienen que ser números, incluso puedo yo querer ordenar elefantes, pero el criterio por el que yo estoy ordenando tal vez es, no sé, la altura del elefante. Ok, la altura, supónganse que no lo estoy poniendo en un entero, o en un byte, o en un int 8, o lo que quieran, no importa, en lo que definan, eso tiene que ser discreto. O sea, el criterio por lo que yo estoy ordenando al final del día tiene que ser discreto. ¿Sí? Y tiene que estar en un rango acotado y conocido o fácilmente obtenible. O sea, si yo puedo obtener fácil el mínimo y el máximo, conozco el rango. ¿Sí? Y tiene que ser acotado, eso es importante. Entonces, como primer paso, antes de entrar al algoritmo posta, para ir pensando cómo podríamos resolver este problema, les pregunto yo a ustedes, ¿cómo podríamos ordenar un arreglo que tiene números del 0 al 9, no está ordenado, obviamente tiene repetidos, si no tendría como mucho 10 elementos? O sea, supongamos que tengo 0, 1, 1, 0, 2, 0, 3, 9, 8, 7, 0, 0, 2, 3, etc. ¿Sí? O sea, tenemos un montón de números, dígitos, etc. y lo quiero ordenar. Quiero tenerlo ordenado. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer? Puede estar la respuesta rápida y puede estar la respuesta más pensada. Podría ir agarrando un número, el 1 y ponerlo con cuántos dos tenemos. O sea, empezamos y contamos cuántos, empiezo en 0, así que y contamos cuántos ceros, contamos cuántos unos, contamos cuántos dos. Ok, ¿cómo haríamos eso? ¿Un código? No es necesario que me relates for, no sé qué, no sé, pero ¿cómo sería? La idea Que, es ir agarrando cada uno, vamos a cada número. ok, agarro cada número del arreglo, te tiro un 7, ¿qué haces? Y después. No, pero te digo, acá viene un 7 en el arreglo y vos me decís lo tiro. Bueno, ok. Ok, estoy recorriendo cada, o sea, tenés que recorrer el arreglo. Ok, recorremos el arreglo. Bien, el primer elemento es un 7, ¿qué haces? Lo guardas en una variable como que es un 7. ¿En dónde lo guardamos? En una variable que se llame 7, por ejemplo. ¿En un qué? Una Perdón. variable que se llame 7, por ejemplo. En una variable que se llama 7, ¿qué hacemos? Y en todos los 7 que hay en el arreglo, vas sumando la cantidad que hay. Pero que, entonces, a esa variable, ¿qué le pongo? ¿Le pongo 7, le pongo 1, le pongo, o sea, si viene otro 7, sumo 14 o qué es lo que hago? Quiero saber qué es lo que hago. O sea, en esa variable que tengo ahí, ¿qué hago? Y sumar la cantidad de variables 7. La cantidad de 7 que existe. Viene este 7, ¿cuánto vale esta variable ahora? 1. Bien, 1, entonces tenemos un contador. Bien, ok, tenemos un contador. Si viene ahora un 2, ¿qué hacemos? Otra variable que sería, ¿no? Y entonces, ¿cuántas variables vamos a tener? No, y 10. Bien, en vez de tener 10 variables en un arreglo, bien, que casualmente vamos a indexar de 0 al 9. Todo parece como si el ejemplo lo hubiese pensado. Entonces, tenemos un arreglo del 0 al 9, obviamente inicializado en ceros, porque inicialmente estoy contando la frecuencia de cada uno de mis elementos, ¿sí? Ok, cuento, viene un 7, sumo 1 a mi contador de 7, que es en el índice 7. Bien. Después de que hago esto, que termine, ¿cuánto me costó esta operatoria que acabo de hacer? ODN, ¿sí? Porque es recorrer el arreglo, ODN, y después acceder a posiciones de otro arreglo, sumando, etcétera, todas operaciones constantes. Bien, todo esto ODN, hasta ahora es lineal. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer después? Ok, tengo mis frecuencias y ¿qué hago? Tengo un arreglo de 10 elementos que me dice cuántos ceros, cuántos unos hay. ¿Qué hacemos? Pones en un arreglo con la cantidad de cada dígito que contás. Bien, suponete que hay 7
ceros. ¿Qué hago en mi arreglo final? Primero contaría el total de dígitos que tenés. Bien, pero ya sabés cuántos dígitos tenés. Es la longitud del arreglo original. Ah, bueno, sí. Eso no. Bueno, y ahí vas poniendo. Pones 0, 0, 0, 0, 0, 7 veces y después así. Bien, o sea, por cada elemento del arreglo original vamos contando. Bien, bien. Estamos bien. Ok. Y eso también sería lineal. Crearme un arreglo en elementos de vuelta es lineal. Recorrer el arreglo de mis 10 elementos, esa parte sería O de 1, o sea, recorrer ese arreglo sería O de 1, digamos. Pero el tema es que por cada uno tengo que ir agregando los ceros, los unos, los dos, etcétera, correspondientes. Esa operatoria en total me cuesta O de n, porque en total puse n elementos en mi arreglo final. ¿Sí? Porque yo sumo la frecuencia de todo y me da n. Ok, entonces ahora tengo mi arreglo, obviamente ordenado, ceros, unos, dos, tres, etcétera. Ordenado, perfecto, y me costó O de n. Este algoritmo está comparando. Hay un momento en el que pregunta, che, si este 1 es más chico o más grande que este 0. No está ordenando. Se basa en el hecho de saber, ¿sí? Primero tengo que poner los ceros, después tengo que poner los unos, después tengo que poner los dos. ¿Sí? Es información. Obviamente esto se basa mucho en saber que los elementos van de 0 a 9 también. Porque si yo no tuviera esto de 0 a 9, se me haría complicado. Supóngase que esto no estuviera acotado. Va de 0 al muchillón. El problema que tiene es que la parte de recorrerme el arreglo para generarme mi arreglo final va a tardar un muchillón. También van a haber un montón de ceros, pero tengo que recorrer ese arreglo. Y ahí es donde está el punto de este algoritmo, ¿sí? Más allá de que además si yo creo ese arreglo me cuesta eso en memoria. Potencialmente un muchillón de gigas en memoria, ¿sí? Ok, este algoritmo que acabamos de ver, esto así, simplemente sirve para números, no sirve para otra cosa. Piensen en cualquier otra cosa. Yo en vez de números guardo elefantes, no me sirve porque todo muy lindo, pero yo no quiero tener las edades de los elefantes, yo quiero ordenar a los elefantes por edad. Digo, edad puede ser altura, lo que sea, ¿sí? Esto no me sirve, así nomás. Pero vamos a ahora trabajar con el verdadero algoritmo, con el verdadero counting sort, ¿sí? Que es la versión posta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo quiero ordenar, por ejemplo, para mi ejemplo, voy a querer ordenar cartas. Van a ser cartas francesas, ¿sí? Para los que no dicen de qué. Son las cartas para jugar al póker, blackjack. ¿Sí? No necesariamente están todas las cartas, pueden estar repetidas, etc. O sea, pero sabemos que sí o sí son cartas. Y las quiero ordenar por número, nada más. ¿Sí? No me interesa por palo, no me interesa en absoluto. Por lo menos para esta clase. ¿Sí? Entonces, quiero ordenar por número. Pueden haber tantas cartas como quisiera porque no están limitadas, pueden estar miles de veces repetidas o lo que fuera. ¿Sí? Y sabemos que los números sí o sí van del 1 al 13. ¿No? O sea, consideramos obviamente que el As es un 1, considero que la J es un 11. Tiene que haber alguna transformación de, che, si es una J o es un 11, si es una Q es un 12, etc. Para mi ejemplo vamos a tener esto. 8 de picas, 7 de trébol, 3 de corazones, 8 de trébol, 7 de picas, As de corazón, 7 trébol y así, ¿sí? Esto yo lo quiero ordenar por número, obviamente va a tener que venir alguno de estos ases primero, después los 2, después los 3, etc. Entonces, paso número 1, voy a hacer lo mismo que antes, voy a contar las frecuencias. Yo no voy a estar contando la frecuencia de cuántos 8 de picas y 7 de tréboles hay, porque yo no estoy ordenando por los 8 de picas y por los 7 de tréboles, yo estoy ordenando por el número, nada más. ¿Sí? Entonces voy a contar cuántos 8 hay, cuántos 7 hay, y etcétera. ¿Sí? Entonces, si contamos, eso literalmente haciendo la misma operatoria que hicimos antes, vamos a llegar a esto. La parte de arriba es el índice de qué es lo que hay. ¿Sí? Hay 2 ases, 2 2, 2 3, ningún 4, ningún 5, ningún 6. Hay 3 7, 3 8, ningún 9, ningún 10, una J y una Q. ¿Sí? Lo pueden verificar. El truco de magia está ahí para ser validado. ¿Sí? Es simplemente haber contado, ir carta por carta, decir, y sumar a los contadores. Es eso. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Esta es la parte fácil, así que necesito que los... Sí. Para saber que un 8 es un 8 no tienes que compararlo con... Yo le pregunto, ¿vos qué sos? Al tipo de dato, ponele. Para eso necesito. Y tenés que saber que tenés un dato, que tenés algo que es un 8. O sea, yo te voy a dar vos tenés un slice de carta, ¿sí? Y ese slice de carta, ponele que el tipo carta tiene el método dame qué número sos. Y le pregunto qué número sos, 8, listo, accedo con eso, por ejemplo.
De todas formas, ahí no estoy comparando si es menor, mayor, no estoy comparando, o sea, el chiste es, no estoy fijándome si esta carta es menor que esta, cosa que podría ser. El as es menor que el 7 de trébol. Yo podría hacer esa comparación, pero si yo empiezo a hacer esas comparaciones, cosa que el algoritmo no hace, ¿sí? Pero yo podría ordenar haciendo eso. Hago un merge sort de estas cartas y lo único que tengo que hacer es fijando, parto a la mitad, me fijo, bueno, parto por todos lados, después me voy a fijar, che, ¿cuál es más chico que los alterno? Te lo dejo igual y después hago el intercalado ordenado, eso lo puedo hacer. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer eso. El tema es que yo quiero un algoritmo que sea más rápido, sabiendo que tengo estas restricciones del tipo de dato que quiero ordenar. ¿Sí? Yo hasta ahora no comparé. No comparé no hubo dos cartas que yo agarré y las comparé entre sí. Hasta ahora. Solamente me fijé, che, vos qué números sos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Es importante eso. Si yo agarro dos cartas y las comparo entre sí, listo, ya está. O de N, no puedo hacerlo mejor que eso. ¿Sí? Te tachan el ejercicio del parcial. Sí, depende. Sí, probablemente. Bien. Entonces, nuestro segundo paso es el siguiente. Acá hay un montón de textos, si a alguien le interesa después leerlos, yo voy a tratar de llevarlos a la conclusión correcta. Yo tengo, ¿en qué posición va seguro el primer as? En la posición 0. O sea, el primer as que haya tiene que ir sí o sí en la posición 0. Bien. ¿En qué posición debería ir el primer 2 que yo vaya a poner? En la posición 2, ¿por qué? Exacto, ¿sí? Yo ya sé que esas dos posiciones van a tener que estar ocupadas. Yo sé que la posición 0 y la posición 1 tienen que estar sí o sí ocupadas. Por lo tanto, necesariamente el primer 2 va a tener que ir en la posición 2. ¿Sí? Recordando que empezamos en 0. Bien, y el primer 3 va a tener que ir a la posición 4. ¿Por qué? Porque hay dos ases, 2, 2. Eso quiere decir que las posiciones 0, 1, 2, 3 tienen que estar ocupadas con esos elementos, no con otros. Ahí voy. Eso significa que el primer 3 que yo vaya a poner tiene que ir en la posición 4. ¿Sí? Sí. O sea, que primero se cuentan las frecuencias y luego se va poniendo en... O sea, esto ya lo conté, ese fue mi primer paso. Eso primero se cuenta. Sí, primero contamos frecuencias. Counting sort. Acá estamos haciendo el cuentanding. Y luego, Sí. luego se empieza a poner en un arreglo... No. Primero tenemos que definir en dónde empieza cada elemento. O sea, por ahora ya sabemos que el as, sí o sí, o sea, clavado, siempre el primer elemento seguro va en la posición 0. Bien. O sea, mi mínimo de mi rango tiene que empezar sí o sí en la posición 0. Ya sabemos que el segundo va a tener que ir, bueno, la posición de sumo todos los anteriores, ¿sí? Básicamente. Si yo quiero saber, bueno, ¿en dónde iría el primer 6? Si hubiera, no hay ningún 6, pero si hubiera algún 6, ¿en dónde iría? ¿En qué posición? En la posición 6. ¿Por qué? Pero es el 7. O sea, ¿en qué posición? O sea, si yo pongo el 6 después que el 7 no está ordenado. Yo quiero ordenar. 6 en la posición 6 porque ya habían otros 6 elementos. Porque ya sabemos que sí o sí las primeras 6 posiciones del 0 al 5 están ocupadas con los ases 2, 3, 4 y 5. Más allá de que no hay 4 y 5, estarían ocupados por estos. ¿Sí? Entonces, automáticamente yo sé que si hubiese un 6, tendría que ir en la posición 6. No hay ninguno. Fijémonos que el 7 justamente nos va a decir, bueno, si hay algún 7, debería ir en la posición 6 también porque hago la misma cuenta. Sumo todos los anteriores. Bien. Alguien podría decir, pará, Martín, si estás diciendo que el 6 que aparezca va a la posición 6 y el 7 que aparezca va a la posición 7 y pongo un 6, ¿qué pasa cuando pongo un 7? ¿Qué me dicen ante eso? ¿Qué pasa si viene un 6? O sea, imagínense que en este arreglo estoy viendo las cartas y aparece un 6. Exacto. No, o sea, me estás diciendo una situación que no puede pasar. Literalmente este arreglo lo conseguí de haber contado las cartas, o sea, conté las frecuencias antes. O sea, que Si no me cambiaste el mazo y es como, bueno, este arreglo no sirve de nada. O sea, que aparece un 6 luego No puede aparecer 6. O sea, ¿qué pasa si aparece un 6? No va a aparecer. Bueno, pero ¿qué pasa si aparece un octavo 7? No va a aparecer, hay 3. Ya lo conté. No se le pueden añadir elementos luego de... Estoy ordenando este arreglo. Si vos después querés meterle otras cosas, qué sé yo, bueno, es el problema tuyo. Pero no puedes cambiármelo en el medio. O sea, merge sort también. Si yo en el medio de merge sort agrego cosas en el medio, también se rompe. No puedo hacerlo. ¿Sí?
Entonces, el chiste de todo esto es, esto funciona porque conté antes, ¿sí? Ahora, si yo hago eso, ok, me fijo dónde va el primer 8, sumo todos los anteriores, el primer 9, sumo todos los anteriores, el 10, sumo todos los anteriores, el primer, sumo todos los anteriores. ¿Cuánto me cuesta eso? Suponiendo que este rango tiene tamaño K, ¿sí? Porque tenemos N cartas y el rango de los valores es K, ¿sí? Lo definimos así porque son dos valores diferentes. ¿Cuánto me va a costar hacer esa operatoria? Si yo, ok, el 1 empieza en 0, el 2 sumo todos los anteriores, el 3 sumo todos los anteriores, el 4 sumo todos los anteriores, el 5 sumo todos los anteriores, etc. ¿Cuánto me cuesta eso? ¿O de K? Fíjense, sumo todos los anteriores, sumo todos los anteriores, sumo todos los anteriores. ¿Cuánto me cuesta sumar todos los anteriores para este elemento acá? No, para este elemento. Estoy acá, sumo todos los anteriores. ¿Cuánto me cuesta? O de K. O sea, yo sumar todos los elementos que están atrás de un arreglo de tamaño K, justo K es la K y K con ¿sí? Pero yo acá me suma, o sea, tengo que hacer O de K. Tengo que hacer K operaciones, tengo que hacer un for para todos los elementos anteriores. Para este también O de K, menos 1, K menos 2, pero etcétera, es O de K, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me cuesta el total? O sea, de hacer estas, obtener para cada uno en dónde empieza. ¿Cuánto me cuesta? Es la suma de lo que me cuesta para cada elemento. ¿Cuánto me cuesta? Muy parecido a problemas que ya vimos. K cuadrado, ¿sí? Me cuesta O de K cuadrado, ¿sí? Entonces, es lo mismo que selección. En selección voy achicando cada vez, o sea, bueno, acá es al revés, simplemente voy agrandando cuántos elementos voy sumando y es lo mismo. El esfuerzo es lo mismo, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto. En este caso la suma, más todavía, ¿sí? Entonces nos costaría cuadrático. No está bueno. Si bien, si el rango es muy chico, eso no debería afectar mucho. Ya estamos haciendo que ese K cuadrado, como para que no me afecte, tiene que ser realmente muy chico. Yo quiero que esta operatoria sea lineal. Y podemos aprovechar la conmutatividad de la suma, básicamente. Y la asociatividad, también más la asociatividad en este caso. Y es que, si yo ya calculé en qué posición empieza el 3, que es la suma de estos dos, para el 4 es simplemente, ¿dónde empieza el 3? Más, ¿cuántos 3 hay? Fíjense, el 8, ¿en qué posición arranca? Bueno, en la posición en la que arranca el 7, más ¿cuántos 7 hay? ¿O no? ¿Estamos bien con eso? O sea, ¿en posición arranca el 7? No importa cuánto vale exactamente, pero supónganse que vale 30. Ok, 30. ¿Y cuántos 7 hay? 3. Ok, entonces ¿en qué posición tiene que empezar el 8 sí o sí? Tiene 3. ¿Sí? ¿Olis? ¿Estamos? Ok, entonces vamos a hacer eso, y esa operatoria como para calcular en dónde tiene que empezar el 7, si simplemente ver, ¿dónde arrancó el 6? Más, ¿cuántos 6 hay? Eso es O de 1. Entonces, si para cada elemento voy a hacer O de 1, esto me va a terminar costando O de K. ¿Sí? En total. Eso es básicamente lo que dice acá. ¿Sí? Y acá con optimización reutilizamos las sumas anteriores. Bien. ¿Sí? Y ahora, más allá de todo el bicherío, vamos a mostrar unas super animaciones que tenemos preparadas para esto. ¿Sí? Acá tengo las frecuencias, ¿sí? Las mismas de antes, no cambian nada. Y acá tengo el inicio que yo tengo que calcular. De entrada pongo un 0 acá, ¿sí? Y nada más. Entonces, lo que voy a hacer es decir, bueno, a ver, para el 2, ¿dónde arranca el 0 más cuántos, perdón, ¿dónde arranca el as más cuántos ases hay? Lo sumo, 2. Hago lo mismo para el 3. Y lo mismo, así para el 4, ¿sí? Hago, ¿dónde arranca el 4? En la posición 4, ¿cuántos 3 hay? 2, listo, el 4 tiene que arrancar en la posición 6. Le aplico eso para cada uno, fíjense, para el 6 me va a dar, a ver, ¿en qué posición arrancaría el 5? En la posición 6. ¿Cuántos 5 hay? 0, entonces el 6 empieza en la posición 6. Y así con todos, ¿sí? ¿Se entiende cómo llegamos a esto de acá? ¿Estamos bien? Ok. Una vez que ya tenemos esto, este arreglo ya nos lo podemos olvidar porque este arreglo lo necesitamos para conseguir este de acá. ¿Sí? Un momentito. ¿Sobrevivió? Sí. Único que se le salió la pila. Bien. Sí. Ok, entonces ahora nuestro tercer paso es usando este arreglo de inicios, o como queramos llamarle.
Vamos a ir carta por carta ubicándola. Vamos a tener que hacer una pequeña modificación sobre este arreglo, pero esa es la idea. Entonces, yo voy a ir guardando mi arreglo. Al fin, es medio, o sea, nosotros tenemos 13 valores diferentes, yo tengo 14 cartas, ¿sí? O sea, tengo que ir guardando mi arreglo de 0 a 13. Si tengo 14 cartas en mi ejemplo, podría, obviamente, yo lo que puedo hacer acá, no puedo hacer variar el K. En este caso, nuestro rango. O sea, las cartas van a seguir teniendo los mismos valores. Lo que puedo hacer acá, lo que es variable en este escenario, es variar la cantidad de cartas que quiero ordenar. No voy a poner acá 500 cartas para mostrar mi punto, pero sépanlo. Porque a veces les decimos, bueno, a ver, haceme un seguimiento de ordenar esto. A veces les pedimos que implementen algún algoritmo y a veces probablemente les pidamos la complejidad. Y nos dicen, es O de 1 porque tengo 14 cartas. Como, pará, es el ejemplo. Si querés, bueno, el próximo parcelito te hago ordenar 1000 cosas. Suerte. A ver si, o sea, le ponemos, no sé, 5, 8 elementos para que ordenen, para que nos muestren que saben el algoritmo. Eso no significa que, bueno, esto solo funciona para 8 elementos. Entonces, queremos poner 8 de picas. ¿En dónde lo pondríamos? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿En dónde empieza el 7? No, el 8, picas. O sea, el 7 lo vemos en la próxima carta. O sea, 6 No. O sea, yo sé dónde empieza cada número. ¿En dónde está posicionado el 8 en la...? Bien, primero lo que quiero es, bueno, ¿en dónde arranca el primer 8 que tiene que venir? El 8 va a la posición 9. Entonces, voy a la posición 9, tuki, 8 de picas. Ah, no se esperaban la mini cartita, ¿eh? Bien, ahora ¿qué pasa? Si yo vengo, ahora viniera otro 8, que los hay, y yo vuelvo a hacer lo mismo, ¿qué va a pasar? Se va a guardar en el mismo lugar y cagamos. Es un pequeño problema. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Sumar 1. Es como el próximo 8 que vaya a la próxima posición. Bien. Viene ahora el 7. El 7, el primer 7 corresponde a la posición 6. ¿Ok? Bien. Tachamos y actualizamos con 7. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí. Bien. El primer 3. Vamos a la posición 3. Va a la posición, dice, el primer 3 va, o este 3, el 3 actual, que va a la posición 4. Bien, tuki. Y actualizamos, 5. Ahora viene un 8. ¿Sí? Lo ponemos en la posición 10. Porque acá dice 10 y actualizamos con 11. Este 7, ¿a qué posición va a ir? Bien, posición 7. ¿Tuki? Y actualizamos. Acá está el 8. El primer as va a la posición 0. Y actualizamos. 7 va a la posición 8. Actualizamos. Y ahora vemos un pequeño problema, que es que en el 7 aparece la posición 9, que ya está ocupada incluso por un 8. ¿Qué pasaría si aparece otro 7? No va a aparecer otro 7. O sea, este arreglo se hizo en función de saber cuántos 7 habían, porque si había otro 7, en realidad, bueno, en la primera posición del 8 habría sido una siguiente. No habría pasado esto. ¿Sí? El chiste es, bueno, podemos demostrarlo por el absurdo y un montón de cosas, simplemente esto no va a pasar, no puede pasar, simplemente. Bien, entonces vamos con otro 3, actualizamos, ¿sí? Vamos con el 2, va a ir a la posición 2, ahí actualizamos. El as, y seguimos así, la Q va a ir a la posición 13. Lo mismo, ¿qué pasaría si vinieron acá? No hay ninguna acá, justamente, el chiste es que ya lo vimos, no hay ninguna. ¿Sí? Lo mismo, no va a haber otra Q, no se va a ir de rango, no va a pasar nada. Viene otro 8, viene la J, todo ordenado. Ok, ¿se entendió cómo funciona el algoritmo? Porque es simplemente esto, no hay mucha más magia que esto, es simplemente, primer paso, paso 0, me creo mi arreglo de frecuencias, todo inicializado en 0. Ese es el paso 0. Paso 1, contamos las frecuencias. ¿Sí? Recorremos cada carta, vemos, bueno, qué número le corresponde, qué índice le corresponde, y sumamos 1. ¿Sí? Paso número 2, calculamos los inicios, ¿sí? Como hemos visto recién, en tiempo lineal de K, y después ubicamos las cartas, haciendo este paso a paso. ¿Sí? Son las tres cosas. Ahora vamos a después ver la complejidad, pero ese es el chiste. Antes de pasar a ver la complejidad, vamos a ver lo siguiente. Fíjense lo siguiente. En mi arreglo original tenemos as de corazón primero, as de diamante después.
Por supuesto, los ases son los primeros que vienen después, porque queda ordenado, pero viene as de corazón, as de diamante. 2 de diamante, 2 de corazones, 2 de diamante, 2 de corazones. O sea, no es que, bueno, me tira los de corazones primero. 2 de diamantes, 2 de corazones. 7 de trébol, 7 de picas, 7 de trébol. 7 de trébol, 7 de picas, 7 de trébol. Se arreglan en el mismo orden que estaban. Exactamente, queda ordenado en el mismo orden relativo que tenían antes. Es decir, este algoritmo lo que está haciendo es que si ve dos cosas que son iguales para el algoritmo, o sea, yo estoy ordenando solo por 7, perdón, por el número, es decir, para mí 2 7 son iguales, mantiene el orden relativo. Cosa que si yo estoy ordenando números, es como que no cambia nada, son las mismas tira de bytes. Pero en este caso sí importa, porque en realidad son cartas, son cosas diferentes, ¿sí? Lo mismo pasa con los 8. Bueno, esa es una propiedad, se llama propiedad de estabilidad. Se dice que un algoritmo de ordenamiento es estable, ¿sí?, en tanto y en cuanto asegure que el orden relativo de los elementos de misma clave, o sea, son iguales para mi algoritmo, es idéntico a la entrada que a la salida, ¿sí? Es decir, si para mi algoritmo un 7 de trébol que viene antes de un 7 de picas, para el algoritmo estos dos elementos son iguales de vuelta para lo que es el ordenamiento, va a mantener ese mismo orden relativo, ¿sí? Es relativo porque empezó uno primero antes que el otro, eso lo mantiene. Y eso es muy importante en un montón de algoritmos y que viene muy bien. Vamos a ver, incluso su importancia la vamos a ver la clase que viene, porque lo vamos a utilizar. Muy importante es que si alguien implementa este algoritmo de forma no estable, o sea, la pregunta es ¿counting sort es estable? Sí, porque lo acabamos de ver, ¿sí? Porque nosotros estamos empezando yendo del primero al último y siempre vamos diciendo, bueno, la próxima aparición de este va a ir uno después. Hay otras implementaciones de counting sort que andan dando vueltas, que si uno lo va y las googlea y qué sé yo, se las puede topar, que no son estables. Para nosotros eso está considerado como mal, es erróneo. Romper una propiedad tan deseable del algoritmo está mal, más cuando se hace gratis porque no nos da ninguna ventaja. Las otras, no es que las otras, mirá, el código de esta otra alternativa es más fácil, no lo es, es lo mismo. Podemos confiar en el pseudocódigo del libro de Cormen. Sí, obvio. ¿En qué beneficia que sea estable? Que lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase. Pero la realidad es que vos podés combinar ordenamientos y eso va a mantener ordenamientos previos, ¿sí? O sea, si ustedes van y ordenan, por ejemplo, una planilla de cálculo, algo tan común que se puede hacer, uno ordena por orden alfabético, por ejemplo, a alumnos, y después dice, pará, dentro de los alumnos, ahora quiero después en un paso siguiente ordenarlos por quién les corrige. Si el algoritmo de ordenamiento es estable, automáticamente van a quedar, por ejemplo, todos los que corrijo yo ordenados alfabéticamente. Ese es el chiste. Porque como mantiene el orden relativo que conseguí antes, va a funcionar. Eso es algo muy útil, viene muy bien para mí que estoy corrigiendo. Si no fuera estable, yo ordeno alfabéticamente, todo muy lindo, y después los ordeno, y después de repente el que está con Z me aparece al principio, el que está con A en el medio, y qué sé yo, y es como, bueno, no me sirvió de nada. Entonces, de los algoritmos vistos hasta ahora, es decir, los que ya conocían desde antes de hoy, ¿qué algoritmos son estables? Vamos a ir uno por uno. Selección, ¿es estable? Selección agarra, o sea, pongámosle, depende. Yo implemento obtengo el máximo y lo mando al primer, voy, busco el máximo y lo mando al final. Me lo está como dando un poquito vuelta, potencialmente. Porque la primera aparición del máximo no me va a servir, ¿sí? Uno podría decir, bueno, eso se corrige tal vez con un mayor igual. Es decir, cuando me voy a quedar con la última aparición de ese máximo. ¿Sí? Eso sería una alternativa. Me quedo con la última aparición del máximo, entonces mando ese al final. Bueno, eso no me acuerdo por qué. Esa fue una discusión que tuvimos con el cuatrimestre pasado, que me dijo, pará, selección haciendo eso todavía no es in place. Y le di la razón, porque él me dio el ejemplo, y ahora no me acuerdo cuál era el ejemplo. Y no tengo guardado la conversación en Slack como para poder fijarme, pero selección así nomás no sería estable.
pero está la versión estable de selección. Nada, hay que hacer un par de correcciones más que no me acuerdo. Seguramente Ezequiel va a dar esa práctica, o tal vez no importa. Le voy a preguntar a él, porque él seguramente sí se acuerda. Así que cualquier cosa, si es él, se los va a decir, y si soy yo, le voy a preguntar a Ezequiel antes del jueves, así que está todo bien. Perdón, vamos a los otros algoritmos. Inserción es estable. Mientras yo me asegure de que no hago lugar cuando me topo con un elemento que ya es igual y voy de izquierda a derecha, necesariamente los elementos van a quedar bien ordenados. Entonces el algoritmo es estable. Burbujeo también sería estable. Después merge sort, ¿sería estable? ¿Me puede pasar que altere el orden de dos elementos que son equivalentes? Es decir, alguien que son 4 o 5 que los dé vuelta. O sea, perdón, dos elementos que son 4 los dé vuelta en mi arreglo final. Sí. ¿Y con burbujeo te referís a Babel sort? Sí, esa porquería. Sí. Mientras cuando tengo dos elementos iguales, me quedé con el lado izquierdo, que es lo... Si recuerdan, si ustedes rebobinan en la clase, en la que yo estaba dando el seguimiento de counting sort, en un momento estábamos comparando con 6 y 6, y yo les dije, me quedo con el de la izquierda, después les digo por qué. ¿Por qué? Porque de esa manera aseguro que el algoritmo sea estable. Si yo me quedo con el de la izquierda en caso de igualdad, automáticamente el algoritmo va a ser estable, porque siempre va a asegurarse, che, alguien que venía antes nunca lo alternó. ¿Sí? Bueno, y quicksort. ¿Es estable? Bueno, la respuesta corta es que no es estable. Quicksort no es estable. Entiendo yo que hay una versión programada de quicksort estable. El tema es que es un algoritmo ya un tanto diferente y mucha suerte leyéndolo. O sea, no es tampoco terrible, pero digamos, es tan diferente como para decir, che, este es otro algoritmo, ya está. Entonces se considera a priori que quicksort no es estable. Bien. Algoritmos de ordenamiento in place. ¿Sí? En este caso, ya que estamos hablando de propiedades, vamos a hablar de otra, que es un algoritmo de ordenamiento que utiliza tamaño adicional o no. ¿Sí? Si utiliza si usa espacio adicional para crearse otro arreglo, no para crear variables. ¿Sí? O sea, como que usa arreglos auxiliares y cosas por el estilo, no es in place, porque me estás ordenando en otro lado. Si después me pisas el resultado en mi arreglo original, eso no lo hace in place. ¿Sí? Entonces, eso es una propiedad que puede estar buena. Entonces, la pregunta ahora es, bueno, ¿cuáles algoritmos de ordenamiento que vimos hasta ahora son in place? Selección, ¿es in place? Sí, lo implementaron ustedes en el TP0, en ningún lado crearon ningún arreglo. Espero. ¿Sí? Después, que lo hayan, si alguien lo hizo recursivo y en realidad le consume ODN, por eso no importa, porque no estamos creando otro arreglo, ese es el punto. Burbujeo, para los que lo hayan tenido el placer de ver ese algoritmo. ¿Sí? Ese también es in place. Bien. Inserción, ¿es in place? Sí, porque es sobre el mismo arreglo que estamos haciendo el lugar y todo. Bien. Merge sort, ¿es in place? No, ni de casualidad es in place. No se puede implementar in place. ¿Sí? Mínimamente en algún punto tengo que... El merge, la parte del merge no la puedo hacer sobre el mismo arreglo. O sea, inténtenlo, pruébenlo, intenten pisar sobre el mismo lugar, no van a poder. La parte de partir a la izquierda y derecha, sí, eso sí, bueno, con slices, eso sí, eso en Go lo podremos hacer y en otros lenguajes con algunas mañas también lo podríamos hacer. Lo que no podemos hacer es la parte del insertar ordenado, eso no lo podemos hacer sobre el mismo arreglo. Ok. Y quicksort, bueno, quicksort se considera, o sea, si nosotros hacemos la versión así nomás que vimos en clase, la respuesta sería no. ¿Sí? Pero quicksort es fácil de implementarse in place, ¿no? A ver, de la otra forma el código es como ya está listo, pero la verdad es que es muy poca la diferencia como para hacerlo in place. Entonces considera directamente que quicksort es un algoritmo in place. Es decir, merge sort es estable y no in place, quicksort es in place pero no es estable. Esa es básicamente la situación. Vamos a hablar un poquito de la complejidad de counting sort, ¿sí? No de los algoritmos que ya conocen. Entonces, para analizar la complejidad tenemos que ver paso por paso cuánto nos cuesta, ¿sí? Empezamos por el primer punto. Les dije, paso número 0, que tal vez acá lo tengo como un 1. Bueno, sí, tenemos un arreglo de n elementos que pueden tomar k valores posibles. Esa es la nomenclatura que estoy tomando acá para que nos entendamos, ¿sí? Entonces, bueno, paso número 1 en vez de 0, bien.
inicializo toda la creo mi arreglo de frecuencias y las inicializo en 0. Si él me dice, Martín, yo simplemente hago make y ya está, digo, bueno, pero los ceros alguien los pone. Que ustedes no lo escriban en código, como tampoco se hacen un montón de lenguajes, no significa que a bajo nivel no se pongan, ¿sí? Entonces, si yo estoy creando un arreglo de k elementos, donde todos se ponen en 0, esto me cuesta O de k, ¿sí? Esta parte, ¿estamos bien? ¿Sí? Ok. Segunda parte, contar las frecuencias. Yo voy carta por carta, hay n cartas, ¿sí? Haciendo todas operaciones constantes. ¿Por qué? Porque simplemente le pregunto, che, ¿qué carta sos? Sumo 1 a un contador. Por más que este arreglo tenga k posiciones, no importa si tiene k o si tiene 900.000 millones, esto cuesta O de 1 cada una. Sí. Vos esos k valores distintos, en ningún momento los ordenás. No, porque ya justamente ese chiste es que yo ya sé cuáles son. En mi caso, mis cartas son del 1 al 13, punto. Yo ya sé que la hace le hago una equivalencia al 1. Yo ya sé que hago una equivalencia a una transformación de que J, Q y K son 11, 12, 13. Yo no las ordeno. Eso ya es información de ya sé que va primero y que va después. ¿Sí? Okay. O sea, como... Si no tuviera esa información, el problema es cómo para ordenar. Claro, por eso es que son enumerables. Son enumerables. O sea, fíjense que yo no podría ordenar números con coma. Porque, ¿de qué tamaño creo mi arreglo para indexar después? Tengo el 1,5, 1,75, 1,8, que no puedo acceder, ese es el problema. Salvo que yo sepa que si bien mis valores son flotantes, mis valores son 1,1, 1,2, 1,3, como bueno, está bien, qué sé yo. Si tengo esa información, de vuelta, se puede hacer. Tengo que, de alguna manera, tener esas transformaciones de pasar de un dato a otro, para pasar un índice. Pero si no, flotantes así porque sí, ni siquiera no puedo aplicar el algoritmo directamente. Fíjense que este análisis que estoy haciendo es más allá de nuestro caso particular. ¿Sí? Nuestro caso particular era con k igual a 13, n, porque son n cartas. ¿Sí? Entonces, cuento las frecuencias. Este paso es O de n. Obtengo ese arreglo de inicios o sumas acumuladas. Voy a poner inicio porque no me gusta ponerlo cuando estoy cambiando la inicios. ¿Listo? Aquí. Obtengo el arreglo de inicios, eso es O de K. ¿Por qué? Porque yo estoy yendo para cada elemento de mi arreglo de frecuencias, básicamente, que son K. Estoy calculando, para cada uno de estos K valores, ¿dónde arrancan? Yo voy yendo, hago un par de sumas, para cada uno para cada elemento hago algunas operaciones constantes y ya está. Y eso lo voy guardando en un arreglo. Todo constante. Entonces, esto es O de K. Bien. Y después voy carta por carta ubicando en el arreglo donde corresponda. ¿Sí? Voy a accedo a este arreglo de tamaño K, pero es acceder, nada más. No lo estoy recorriendo. Entonces, por cada carta voy al índice que le corresponde, asumiendo que conseguir ese índice sea constante. ¿Sí? Obtengo ese índice, sumo 1, ¿sí? O sea, guardo la carta donde corresponde, sumo 1 para el próximo. Todas esas operaciones son constantes. Entonces, en total, mi costo final va a ser el costo de todo esto. ¿Sí? Yo después devuelvo el nuevo arreglo ordenado. ¿Sí? Entonces, esto me queda O de K más O de N más O de K más O de N, en total O de N más K. ¿Sí? Dos N, los dos se los regalo. Entonces, es muy importante que K sea más chico que N. En el peor de los casos igual, pero queremos que K sea despreciable al lado de N. ¿Sí? Si K es notoriamente más chico que N, O de N. Esto lo podemos decir de esta forma, o podemos decir también si K es constante. Por ejemplo, en mi problema de las cartas, yo sé que K es una constante. Yo sé que no voy a tener algo más grande. O sea, la variación es de la carta del As a la K. Son 13 valores diferentes. K vale 13. Vos acá podés ponerme un mazo, de 5 cartas, pero también podés ponerme uno de 10.000 cartas. El K nunca va a variar. K es constante. Si K es constante, o bien K es algo que realmente es mucho más chico que N, cualquiera de los dos, lo podemos despreciar y nos queda lineal. Ahora, si alguien dice, bueno, uso esto para ordenar enteros sin tener información del rango, el rango es justamente el valor de K, el problema es que, ¿qué pasa si K es una cantidad cuadrática respecto a N? Si yo no tengo información sobre el rango de números, es potencialmente todos los números, todos, si yo no tengo esa información. Entonces, ¿puedo aplicar counting sort? Bueno, como podés, pero tenés dos problemas. Primero,
este ODN más K se terminó transformando en algo peor que ODN log n. ¿Sí? Si K es n cuadrado, o ni siquiera, no tiene que ser tan grande, pero supónganse que tengo tantos elementos como quiera. Tantos, o sea, no tengo ninguna restricción en el valor de K. Listo, esto es peor, o sea, ahí me va a quedar n despreciable y va a ser peor que haber usado merge sort. ¿Sí? Eso es importante. Por eso solamente usamos counting sort cuando tenemos la información que nos dice para usar counting sort y esa información nos sirve. Por ejemplo, si yo les digo, voy a tener a lo sumo hasta 10.000 cartas y no tengo información sobre el rango, no lo podemos usar. O sea, el poder sí, va a andar, pero tenemos el problema de que no va a estar acotado y va a consumir un montón por todos lados. Porque además estoy creando un arreglo de tamaño K. Si no está acotado, ¿cuánto le pongo de tamaño a mi K? ¿Cuántos gigas tengo acá? Ponele 32, 64, vos mandale para ordenar un arreglo. Y tal vez me queda fuera de rango. O sea, si no tengo, de vuelta, si no está acotado y ese acotado me sirve, porque tal vez tengo esa información y la información me está diciendo no uses counting sort. ¿Sí? Bueno, ahí no pasa nada, se usa merge sort, quicksort, un algoritmo de ordenamiento comparativo eficiente, es decir, rápido. ¿Sí? ¿Se entendió todo lo que acabo de subrayé varias cosas, pero es importante porque es el hecho de usar criterio para qué determino usar. Porque uno dice, listo, veo ODN, listo, de cajón. No, manquemos un segundo. El algoritmo counting sort, su complejidad, fuera de contexto, fuera de su contexto es ODN más K. Bien. Si nosotros les planteamos una situación que efectivamente se resuelve con counting sort y terminan con ODN más K, nosotros se los vamos a poner como el bien menos de, bueno, te quedaste a la mitad. Como, ok, hiciste toda la jugada, la pelota quedó en la línea y decidiste no patear. Ok, bueno, listo, bien menos. No terminaste de desarrollar la complejidad. Yo quiero que lleguen a esto, pero que lleguen adecuadamente, no que tienen ODN. Es decir, en este ejemplo, yo digo, bueno, esto es ODN más K, donde K en este caso vale 13, listo, chao, K, me queda ODN. ¿Sí? Estamos... ¿Se entendió todo? O sea, ese es el procedimiento mental que hay que seguir. Incluso muchos ejercicios van a ver que dicen no se aceptan resultados parciales porque lo queremos reforzar como vos me pones ODN más K, me quedás ahí, es como bueno, que faltó. Faltaron 5 para el peso, pero faltó. Ok. Este nunca queda viejo, igual se ve mucho mejor en la pantalla. Así que bueno, es muy importante utilizar los algoritmos que corresponden en cada situación. Obviamente si nosotros les planteamos una situación y no les... puede surgir que nosotros les pidamos, ordenen utilizando tal algoritmo. Ok, bueno, ordenen usando tal algoritmo. Si les pedimos implementar tal algoritmo, ustedes van a lo implementan. Ok. Ahora, si nosotros les decimos, acá tenés la situación, elegí vos qué haces. Bueno, tienen que elegir ustedes. Y no vale decir, yo elegí usar merge sort. Ok, pero eso no era lo mejor. Bueno, pero a mí me dijeron que elija. Bueno, sí. Pero justamente este era el punto en el que vos tenías que elegir en función de los conocimientos de la materia, bla, 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 llegar a un resultado correcto. ¿Sí? Nada, eso. No se lo dice porque no se lo puede decir. No, o sea, tal vez no les decimos cuál algoritmo utilizar porque estamos esperando que justamente, o sea, una parte de la evaluación sea, che, que se te ocurra, que pienses. Tal vez muchas veces es muy obvio, pero que ustedes en ese caso, ustedes tienen que decir, bueno, también, supónganse que dicen, bueno, acabo de usar counting sort. Ok, ¿por qué? ¿Por qué podrías usar counting sort? ¿Sí? O sea, porque merge sort siempre puedo aplicar. Ahora, counting sort no podemos siempre así nomás como pinte. ¿Sí? Entonces, creo que ya estamos. No tengo nada más. Antes tenía un par de diapos más, pero se me mezclaban con otro tema y dije, esto va a dar más ruido que otra cosa. Así que vamos a cortar. Por acá, ¿alguien tiene alguna pregunta de esto que acabamos de ver? Igual la clase teórica siguiente vamos a continuar con este tema. Estamos, sí. Sobre la situación de un ejercicio parcial. Sí. Que se nos da una situación recta y vemos que son números enteros. No podemos asumir, son dígitos del 0 al 9. No podemos hacer eso si no lo dice. Si no lo dice, no, porque
Si alguien dice, bueno, en este ejemplo particular me dieron esto, entonces voy a tirar y voy a hacer countings orden no sé qué, es como, pará. Si no te lo dice el enunciado, yo acá te estoy pidiendo nada más que ordenes esto. De vuelta, la información tiene que estar explícita para poder usarlo. Si yo justo dimos una cosa, bueno, lo mismo. Hay algoritmos que necesitan de ciertas particularidades de cómo son los datos, que si nosotros le decimos ordenar por este método, asuman que pasa. El tema es que hay algunos algoritmos que sus requerimientos para que se noten tienen que haber un montón de datos. Y el tema es que nos complica un poquito la existencia a ustedes y a nosotros. De vuelta, eso vamos a ver un poquito de eso en la clase que viene. O sea, no asuman algo, o sea, si quieren asumir algo, pregúntenlo si no está escrito, si no es explícito. O sea, algo que sea algo que sea evidente por el tipo de dato. De vuelta, si yo le dijera cartas de truco, no, es como, bueno, ¿puedo asumir que son valores del 1 al 12? Sí, porque estamos diciendo que son así los tipos de datos. Les estoy diciendo edades de personas. Bueno, si son edades de personas, evidentemente negativos no son. Y bueno, ¿a cuánto lo podemos llegar a estirar? ¿125 quieren? Bueno, lo estiramos a 125, pero no se va a ir de ahí. Si quieren estirar a 100, también no me jode. Pero para mí el número es 125. Así que, de vuelta, eso es información de tengo el tipo de dato. Si les digo, tienen que ordenar DNIs, tienen que ordenar un tipo de dato que es de tipo DNI, pero ahí decimos, che, los números tal vez son muy grandes. Bueno, pero hay otros algoritmos de ordenamiento que tal vez puedan servir. De vuelta, vamos a ver más el jueves. ¿Sí? Algo que tengo que decir, que esto es pura casualidad, no tengo nada que ver yo con eso, sino con cómo quedó el calendario. Todos los Kahoot me están quedando los jueves, que son virtuales, y es mejor tener un Kahoot en clase virtual. Nunca me pasó. O sea, nunca me pasó que todos caigan en jueves. Me di cuenta porque de repente digo, che, puedo ponerlos todos y que quede bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? K igual a 100 es muy grande, ¿no? ¿Qué igual a 100? No necesariamente, si tengo... O sea, 100, si vos sabés que es 100 y que no va a cambiar nunca de 100, es una constante. Después podrás analizar, pero 100 no suena un número grande. Si me dijeras 10.000, bueno, ahí digamos que vamos a depender un poquito. ¿Sabemos por cuánto van a andar nuestro n? Porque si sé que mi n va a andar por los 100, por los miles, tal vez queda un poquito chico. Entonces, pero ahí es cuestión de afilar. Pero 100 es poco. 100 es un número que generalmente es chico, salvo, porque incluso en el caso en el que n sea muy chico, el algoritmo no va a tardar demasiado de todas formas. Por eso no vale la pena pensarlo para 100.